Damos gracias a Dios por su palabra. El Señor les bendiga en esta tarde. Nos gozamos porque el Señor ha sido fiel. Estamos en el mes 11. Prácticamente ya termina el año. Y una de las características es que podemos gozarnos en el Señor porque Él nos ha hecho, nos ha enseñado, nos está enseñando a ser fieles, a permanecer. Una de las características del cristiano verdadero, es que permanece en la fe. Independientemente de las circunstancias, permanece. Independientemente de su carácter, que ya es mucho decirlo, permanece en el camino del Señor. Podríamos estar allá afuera, cantando al son de la música. Podríamos estar danzando como un efecto de la danza que se hace antes del 12 de diciembre. Podríamos estar paseando al perro. Podríamos estar acostados, lavando ropa, viendo un maratón de alguna serie. Pero estamos aquí y esto no es de nosotros. ¿Es un don de quién? De Dios. Hemos estado estudiando, hemos estado analizando 1 Tesalonicenses. Y en esta ocasión vamos a enfocarnos en el capítulo 2 y 5 versículos del capítulo 3, que tiene que ver con mucho de lo que hemos estado viendo y que se repite constantemente. Ustedes saben que en estas semanas también ha habido muchas muertes en Nigeria a mano de los islámicos o islamistas hacia los cristianos. Y en medio de la tragedia, en medio del dolor, en medio del rechazo internacional y de la poca difusión que hay en las noticias al respecto, el Evangelio de Cristo sigue avanzando. La iglesia sigue permaneciendo. ¿Saben qué es un problema en Occidente? ¿Saben cuál es un problema en México? Tener demasiada libertad. Esta libertad nos hace daño. Porque venimos cuando queremos, cuando podemos, cuando nos sentimos dispuestos. A veces este exceso de libertad, en lugar de beneficiarnos, siempre revela lo que hay en nuestros corazones. Y regresando a Tesalonicenses, aunque no haya ninguna evidencia de que los cristianos en Tesalónica estuvieran criticando a Pablo y a sus compañeros, es probable que los oponentes allí en la ciudad de Tesalónica estaban cuestionando la integridad de los misioneros, porque habían causado problemas en la ciudad. Y luego cuando la oposición aumentó, Pablo y sus compañeros desaparecieron de la noche a la mañana, dejando a los nuevos cristianos que se enfrentaran a sus consecuencias por sus compatriotas. Por lo tanto, mucho de esta carta es la explicación de los misioneros, de Pablo, de Timoteo y los demás, de su comportamiento, dando así a los creyentes, a tesalonicenses, una explicación para que ellos estuvieran confortados en el Señor. Y así como el primer capítulo de esta carta a los tesalonicenses nos dieron un buen ejemplo de lo que es una iglesia fiel, así también la descripción del comportamiento de los misioneros nos da un buen ejemplo de los ministros fieles. Y esta explicación, hermanos, esta defensa incluye algunos contrastes, diciendo, no nos comportamos así, sino de otra forma. Y esto nos da un contraste entre un ministro fiel y un ministro infiel. También los misioneros pudieron apelar repetidamente a lo que los tesalonicenses habían visto en ellos en los primeros 12 versículos del capítulo 2. Y tenemos 6 características de un ministro fiel en los versículos 1 y 2, y vemos los ministros fieles que predican el Evangelio a pesar de las dificultades y de la oposición. Y me atrevo a decirlo, hermanos y hermanas, Dios permite la oposición en tu vida para que revele lo que hay en tu corazón. Y pueden ser oposiciones muy pequeñas o muy grandes. ¿Cuál es tu reacción cuando vienes a la iglesia y descubres que
Se ponchó la llanta del coche. Pues si tienes más de un coche, agarras otro coche, ¿verdad? Pero ¿cuál es tu primera impresión? ¿Cuál es tu primera impresión cuando empiezas a sentirte mal? Curiosamente, el sábado a las 11 de la noche y tienes un poco de temperatura. Ay, se me hace que ya no voy a ir a la iglesia. ¿Qué sucede cuando tenías la intención de venir? Pero es que, ¿sabes qué? No puedo venir porque esa ropa que traigo ya me la vieron puesta y ni modo de que venga yo con la misma ropa. Cualquier circunstancia, pequeña o grande, revela lo que hay en tu corazón. Y la oposición, muchas veces permitida por Dios, revela tu condición como cristiano. Y digo que muchas veces oposición permitida por Dios porque mucho de lo que sucede en tu vida es a causa de tus decisiones. No le eches la culpa a Dios. Cuando durante muchos años has tenido una práctica de salud emocional, espiritual, lo que sea, deficiente, que te hace daño. Oremos. Te bendecimos en esta hora, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu bondad. Te suplico, Padre, que abras nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. Quita de nosotros el ruido que hay en nuestros corazones que evita que escuchemos claramente tu palabra, Señor. Quita de nosotros la apatía, la flojera, la soberbia, el orgullo, la negligencia, la indisciplina, los afanes, el pecado mismo, Señor, que turba nuestros oídos espirituales para escuchar nítidamente tu palabra, Señor. Te suplico, Padre, que tú envíes tu palabra a cada corazón, que tú envíes tu palabra a los huesos secos que están aquí presentes y tú los hagas revivir, resucitar. Te suplico que tu palabra tú la envíes y que regrese a ti y no regrese vacía para que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. Te bendecimos y te honramos y te suplicamos que abras nuestros ojos para mirarte a ti y estar atentos a tu voz y a tu llamado, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Dice la Nueva Traducción Viviente, versículo 1 y 2 del capítulo 2. Ustedes bien saben, amados hermanos, que la visita que hicimos no fue un fracaso. Saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía a pesar de gran oposición. Los tesalonicenses sabían del sufrimiento de los misioneros en Filipos, porque llegaron, incluso tal vez llegaron golpeados, hermanos. Probablemente todavía estaban sangrando sus heridas. ¿Se puede imaginar la escena? Vienen de Filipos y llegan a Tesalónica, todos golpeados, todos moreteados, todos cortados, descalabrados, etc., etc., etc. Pero aún así, después de haber sufrido oposición y persecución en Filipos, tuvieron el valor de predicar en Tesalónica en medio de más oposición, y aquí ellos pudieron decir 2 veces, ustedes mismos saben, y no hay nada como el sufrimiento para probar la sinceridad de nuestras creencias profesadas. Somos muy pequeños, hermanos y hermanas. Tenemos una cortadita y hacemos un escándalo. Ellos vienen huyendo de Filipos, golpeados, magullados, maltratados. ¿Y qué hacen? Quizás se limpian las heridas y siguen predicando el evangelio. ¿Qué haces tú cuando te caíste en tu casa y te moreteaste todos los hombros o la cadera o las piernas? Ay, se me hace que mañana no voy a la iglesia. Lo único que debería evitar no congregarte con tus hermanos es la muerte. Ni siquiera una enfermedad terminal. Podemos decir, yo creo
Pero si tengo que sufrir por esta creencia, es una muy buena prueba de la sinceridad de mi fe. Ellos nos dan una pista de cómo pudieron ser tan valientes en situación tan difícil. Ellos dijeron, tuvimos el valor en nuestro Dios, y ahí está la explicación, no en sí mismos, sino en su Dios. En segundo lugar, los ministros fieles tienen la meta de agradar a Dios. En los versículos 3 y 4, lo voy a leer en traducción viviente y ustedes lo sigan en Reina Valera o aquí enfrente. Como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas. Versículo 4. Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Esta característica contrasta con toda forma de engaño y también con la meta de ganar popularidad. Los que han recibido el encargo de Dios de predicar el Evangelio mantienen su enfoque en agradar al que les encargó ese gran privilegio. Independientemente cómo lo haga yo, independientemente quién sea yo, hermanos, el objetivo debe ser, debo de agradar a Cristo, no a mí, no a ustedes, no a la iglesia, a Cristo. Y esta gran responsabilidad, en el caso de Pablo, él recibió su llamado directamente de Cristo, pero más adelante fue canalizado por medio de la iglesia en Antioquía. Los ministros hoy en día sienten interiormente un llamado de Dios, directamente de Dios, pero también sus llamados deben ser canalizados por la iglesia. Yo puedo tener muchas intenciones de predicar, y Dios me habló y me dijo que voy a predicar, pero si la iglesia dice, tú no predicas, Dios está contestando esa predicación, esa oración. No somos llaneros solitarios, donde yo me digo, yo soy predicador y háganle como quieran. No, espérate. La iglesia confirma o no ese llamado que está haciendo al pastor, al anciano, al maestro, al líder de los ministerios. Es la iglesia la que confirma o no ese llamado. No somos llaneros solitarios que nos mandamos a nosotros mismos. Por lo tanto, las iglesias tienen que estar bien informadas sobre el carácter de sus ministros y los candidatos. Tu labor, mi labor es investigar, saber, conocer qué estado guarda Moisés Moreno, qué estado guarda Rolando González, qué estado guarda Dirección de Femenil, qué estado guarda el evangelismo, qué estado guarda los jóvenes, escuela dominical. Todos los ministerios deben estar claros, abiertos a la luz. No somos llaneros solitarios, donde yo hago las cosas y nadie se entera. Y es tu labor y tu responsabilidad que el siguiente pastor que venga, platica con él, escúchalo, haz preguntas, investiga, indaga. No solamente porque sea atractivo, o sea elocuente, o sea muy carismático, ya lo vas a aceptar. Dice la Biblia, probad los espíritus. En tercer lugar, hermanos, los ministros fieles operan en inocencia. Versículos 5 al 7. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. He aprendido, hermanos, porque esto es muy norteño, a no adularlos. Y creo que no los adulo cuando hablo con ustedes. Pero eso es un aprendizaje, es algo que se desarrolla. Una forma de adulación es que cuando ves un error en alguien, te quedes callado. Y no le digas en amor, hermano, hermana, observo esto. Después de haber orado, ¿verdad? Después de haber meditado. Es una forma de adulación. Darle el avión. Ya sabes cómo es, así déjalo. Se dice que en el norte son más directos, ¿verdad? Pues no es cierto. Es lo mismo que en el centro, es lo mismo que en el sur de México.
seas del norte, seas del centro, seas del sur, que tú sí seas sí y tú no sea no. 6. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado ni de ustedes ni de nadie. Una característica de un pastor, de un liderazgo, es no buscar el elogio. No es importante, no es necesario. El único que debe ser elogiado es Cristo y no nosotros. 7. Como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Esta característica contrasta con el egoísmo y también hay un contraste entre la posibilidad de ser pasados con ellos, de ser pesados con ellos, de sobrecargarles con su autoridad apostólica. Hay una interesante cuestión de la traducción aquí, porque en la versión de las Américas dice, tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiésemos podido imponer nuestra autoridad. Luego el versículo 7 dice, más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Pero esta palabra benignos, hermanos, es la palabra infantes o niños. Entonces, en el 7 se conecta con ser niños, con ser madre. Se mezcla la metáfora. Pero si la primera parte del versículo 7 se conecta con la última sección del versículo 6, tiene sentido. Porque hay un contraste entre imponer autoridad y ser niño, ser benigno. Por eso lo leo así. Aunque como apóstoles de Cristo hubiésemos podido imponer nuestra autoridad, más bien demostramos ser niños. Y corremos el riesgo aquí en la iglesia y procuramos, porque estamos aprendiendo también, a ser benignos con ustedes. Pero muchos de ustedes confunden la benignidad con mensez. Pues como son tranquilos y no nos dicen nada, pues nos vamos a imponer y vamos a hacer lo que nosotros queremos. Ustedes como iglesia están llamados a someterse a los ancianos, les guste o no les guste. Cuando ustedes someten a los ancianos, ustedes están descansando en que quien van a ser juzgados, reprendidos, disciplinados y alineados son los ancianos, no ustedes. Cuando ustedes no se someten a los ancianos, ustedes mismos y ustedes mismas están corriendo el riesgo de acarrear juicio delante de Dios. Es como el esposo. El esposo puede ser sabio o puede ser necio. Puede equivocarse o estar en lo correcto. Pero ustedes como esposas se someten al esposo. Lo que están haciendo es que depositar su confianza en el esposo. Y cuando Dios discipline al esposo porque está haciendo malas cosas, ustedes son libradas de ese castigo, de esa disciplina. ¿Por qué? Porque depositaron su confianza, su obediencia en la cabeza, que es el marido. Cuando el marido se somete a Cristo, que es la cabeza, él descansa en el que nunca se equivoca. Es un principio de autoridad, hermanos y hermanas. Esta característica es que los ministros fieles se dan a sí mismos. Esta característica contrasta con mantener su distancia de los discípulos. Predicas el evangelio, pero no te involucras en sus vidas. Estamos en la iglesia, pero me voy corriendo rápido para no platicar con nadie. Hay una distancia, eso es una distancia rara, rancia, extraña, podrida. No platico con nadie porque eso implica que sepan quién soy. ¿Y crees que nos vamos a defraudar? Nos vamos a decir, ay, es que yo pensé que era así. Somos pecadores. Somos viles y miserables, vestidos con la justicia de Cristo.
Estamos enfermos y no decimos nada. Ay, que no se enteren, que no sepan que estoy mal. ¿Por qué? Por tu orgullo perverso y maligno, malvado. Sobrellevar las cargas unos con otros, ser benignos unos con otros. Y aquí es la segunda imagen familiar. Los misioneros se comportaron como una madre, amando a sus hijos. Hermanas, ustedes saben, ¿qué hace una madre cuando da pecho al niño? Hermanas que han sido madres, ¿qué hace una madre cuando da pecho a su hijo? Se da a ella misma por completo. Da de su propia sustancia, da de su propia biología a su hijo. ¿Le entrega qué? No solo anticuerpos, ¿qué le está entregando? Sus emociones, sus pensamientos. Y pasa, ¿verdad? No todas las experiencias con los hijos son iguales. Quizá amamantaste a alguien y estabas bien nerviosa y tenías miedo. Y el niño o la niña crece con, aprensivo. Ya con el tiempo se puede corregir, ¿verdad? Ya tienes 4 o 5 hijos. Ya tienes mucha experiencia. ¿Cómo crece el hijo? Se pasa de confiado. Se pasa de encajoso. Así sucede, hermanos, en la vida cristiana. Así estuvieron los misioneros con los tesalonicenses. Y así son los mismos fieles, son ministros fieles. No solamente dan el evangelio, dan de su propia sustancia, se entregan a los discípulos, se dan y se sacrifican por ellos. Yo no sé ustedes, hermanos, pero constantemente estamos orando por todos, con el objetivo de que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Qué alegría y qué gozo que en unos 30, 50 años ustedes puedan llegar a la estatura del varón perfecto, porque entonces nuestro trabajo no fue en vano. Aún a pesar de los líderes, ustedes maduraron, ustedes crecieron. Con o sin pastor, ustedes avanzaron en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Eso no implica que no estemos buscando un pastor, ¿verdad? Eso no implica que no estemos queriendo prepararnos más y tener más líderes aquí en la iglesia. La quinta característica es que los ministros fieles hacen lo contrario para poder predicar el evangelio. Dice el versículo 9, ¿acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les predicábamos la buena noticia de Dios. Esta característica contrasta con ser una carga para la iglesia en Tesalónica. Los misioneros, Pablo, Timoteo y los demás, se apoyaron por 2 medios. Ellos trabajaron con trabajo físico, fueron bivocacionales y luego más adelante recibieron contribuciones de los nuevos creyentes en Filipos. Sabemos esto. Pablo escribió a los filipenses porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Es impresionante, hermanos, que los nuevos creyentes en Filipos hayan dado inmediatamente para apoyar económicamente a Pablo en sus viajes misioneros. Pero si no hubieran contribuido, los misioneros habrían seguido como bivocacionales. Es decir, ellos hicieron lo posible para predicar el evangelio y no ser una carga para la iglesia. Vuelvo a repetirlo, es una bendición para mí. Es un gozo para mí, yo creo que también para Moisés, no recibir ni un quinto de parte de la iglesia. Yo aplaudo eso. Y no porque no necesite trabajar y no esté el dinero, sino porque eso refleja lo que hay en mi corazón. Qué perversión y qué maldad de parte de ustedes, que cuando llegue el pastor aquí, usted lo llegue a pensar y diga, te estoy pagando, haz lo que te digo, mejor no vengas. Si la persecución o si las condiciones económicas
devastadoras no hicieran posible pagar a los ministros, pronto veríamos quiénes están dispuestos a hacer lo necesario para seguir predicando el Evangelio. Y se repite constantemente este tipo de escenas. En pandemia, ¿quién se presentó en la iglesia? No digan nombres. ¿Estás enfermo y Dios permite que te enfermes? ¿Y cómo faltas a la iglesia? Y muchas veces esa enfermedad se extiende por más de lo debido para seguir revelando lo que hay en tu corazón. ¿No que Cristo es glorioso? ¿No que Cristo es majestuoso? ¿No que Cristo es lo único y lo más importante en tu vida? Somos tan débiles. La sexta característica es que los ministros fieles exhiben en sus propias personas e inculcan en otros la vida justa. Y no estoy hablando que seamos perfectos nosotros como ancianos o el pastor que esté aquí sea perfecto. Jamás seremos perfectos, jamás seré perfecto. Pero busco con todo mi corazón que el Señor cree en mí un corazón recto, un corazón puro, un corazón íntegro. Esto requiere tiempo, esto requiere práctica, esto requiere insistencia. Y qué perverso de parte de la iglesia que quiera un pastor íntegro cuando la iglesia no lo es. Qué perverso de su parte cuando quieren que un pastor se comprometa al 100% en el servicio de la iglesia, cuando la iglesia no se compromete al 100% en su devoción a Cristo. Quizá por eso todavía está en stand-by la venida de un pastor. Tengo confianza en que el Señor está moviendo tu corazón de piedra, preparando las circunstancias para que tú sí sea sí y tú no sea no. Versículo 10. Ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes, los creyentes. Versículo 11. Y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Versículo 12. Les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Esta característica contrasta con la hipocresía. Enseñar una cosa mientras se vive otra. Los misioneros pudieron apelar a que los tesalonicenses y a lo que Dios mismo vieron como testigos de su comportamiento justo. Lo que los tesalonicenses vieron en ellos fue congruente con lo que dijeron. Y a veces tachamos a la gente de que no, este hermano es así, no, este es así. Pero cuando convives con él y hablas con él, te das cuenta realmente si está diciendo y viviendo lo que dice. Somos muy rápidos para juzgar, somos muy rápidos para desechar o para aprobar. Si veo a alguien más blanco que yo, like. Hablo por mí. Like. Si veo a alguien más moreno que yo, dislike. Desde mi punto de vista. Y está mal, porque Dios no hace excepción de personas. Si traigo una carcacha, dislike. Si traigo un último modelo, like. Dios no hace excepción de personas. Si me visto bien o mal, si hablo, si digo, si vengo del Distrito Federal, ¿qué les digo? Y ahora utilizando la tercera imagen familiar, ellos actuaron como padres, quienes instaron y animaron a sus hijos a caminar en una manera digna delante de Dios. También recordaron que el llamado de Dios tiene aspectos presentes y futuros. El reino y la gloria, el reino está presente y será consumado en gloria en el futuro. Así que 6 características, los ministros fieles predican el Evangelio a pesar de las dificultades y oposición. Los ministros fieles
tienen la meta de agradar a Dios. Los ministros fieles operan en inocencia. Los ministros fieles se dan a sí mismos. Los ministros fieles hacen lo necesario para poder predicar el evangelio. Y los ministros fieles exhiben en sus personas e inculcan en otros la vida digna de Dios. Es mi labor, es mi privilegio, es mi responsabilidad mostrarle a mis hijos que Cristo es mi Señor. Si mis hijos no son rescatados, no son salvados por Cristo, sigue siendo mi responsabilidad mostrarles a Cristo. Ruego por mis hijos que el Señor tenga misericordia de ellos. Que el Señor extienda su pacto hacia ellos. Pero si yo estoy orando para que el Señor extienda su pacto hacia ellos y yo vivo fuera del pacto, Dios me lo va a demandar a mí. Mis hijos jamás escucharán una sola palabra negativa hacia la iglesia. Jamás escucharán una palabra negativa de ustedes. Vengan o no vengan, mis hijos jamás podrán decir, no, fulanito, fulanita, es esto, es aquello. Jamás. Porque es mi labor amar a la iglesia. Es mi labor cuidar a la iglesia. Es mi labor cuidar el corazón de mis hijos impíos. Se cuenta una vez hace años, un predicador predicó sobre un texto de Tesalonicenses y estaba muy consternado porque vio en la congregación a la ex esposa de un ex ministro que había caído en abuso de autoridad y de dinero y también en la inmoralidad sexual. Y después del servicio el pastor fue a hablar con ella. No la conocía bien, pero la reconoció con mucha tristeza. Ella le dijo, no tuvo que ser así. Y ella tenía razón, no tuvo que ser así. En el caso de su ex esposo. Y no tiene que ser así en la iglesia de Jesucristo. Somos pecadores, pero si confías tu pecado y te apartas, alcanzas misericordia. ¿Qué podemos hacer? Escoger nuestros ministros sabiamente, orar por ellos constantemente. Si tú no oras por nosotros, estás en el hoyo. Estás pecando contra Dios. Porque Dios nos puso aquí. Yo no me puse aquí mismo. Es Dios que me puso aquí. Y no te imaginas las luchas, las dificultades, el temor, la esperanza, el gozo que constantemente me embargan al estar aquí. Si por mí fuera, hermanos y hermanas, yo no estaría aquí. Yo no debo estar aquí. Es la gracia, es la misericordia del Señor que me tiene aquí, como te tiene a ti también. Orar e insistir en que vivamos de acuerdo a los altos llamados como ministros del Evangelio. Qué gozo, qué alegría que ustedes nos exhorten constantemente a vivir en santidad, constantemente a seguir orando, a seguir avanzando en la gracia y el conocimiento del Señor, a seguir esperando con esperanza, con emoción, con alegría y con gozo a un pastor. Pero si usted no ora por nosotros, revísese, revise su vida espiritual. Porque justo no o no, lo que la gente piensa acerca de la iglesia y hasta del evangelio, en muchos casos depende de lo que ve en sus ministros, pero también lo que ve en ustedes. No esperes que tus hijos amen a la iglesia, lo vuelvo a repetir. Si te has encargado durante muchos años de sembrar discordia, si estás en desacuerdo con la iglesia, con los ancianos, platícalo aquí en corto con nosotros. No lo esparzas entre tu familia, entre tus hijos. Mi hijo quizá no regresa a la iglesia cuando sea adulto. Pero si yo estoy hablando
mal de la iglesia, le estoy dando más armas para que él jamás regrese y odie a la iglesia. Que el Señor me reprenda si yo estoy haciendo eso. La siguiente parte, ya vimos el diagnóstico de lo que hace Pablo, pero ahora cómo podemos sobreponernos y avanzar en esto. Esta parte del versículo 13 al 16. Ya vimos que en la primera parte, en la primera carta de Tesalonicenses, los autores escribieron primero dando gracias a Dios por la iglesia en Tesalónica, porque habían recibido la palabra en medio de oposición y habían seguido caminando con Cristo fielmente en medio de la oposición continua. Luego en el segundo capítulo tenemos el ejemplo de los misioneros. Así que hasta ahora tenemos una iglesia ejemplar y también unos ministros ejemplares. Y ahora regresan los versículos 13 al 16 del capítulo 2. Y este tema es reconocido por los tesalonicenses por ser fieles en medio de la oposición. Hermano, hermana, el resultado de la obra del Espíritu Santo en tu vida es que estás aquí, aún a pesar de ti. Y no estás aquí un domingo y 53 no, 51 no, perdón, son 52 domingos. Un domingo aquí y 50 domingos no. No. Estás aquí 50 domingos y 1 o 2, quizá te enfermaste, quizá tuviste que trabajar, etc, etc, etc. Lo normal en ti es la inconsistencia. Lo común en ti es que no vengas. Es el fruto de tu naturaleza. Es el fruto de tus decisiones. Es el fruto de tu humanidad. Lo milagroso, lo notorio es que tú vengas a pesar de, porque es fruto del Espíritu Santo en tu vida. Y esto no es tuyo, esto no es mío. Es un don de Dios para que nadie se gloríe. Dice el versículo 13, por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Esta palabra sigue actuando en ustedes lo que creen. Qué perverso cuando estás en tu mente diciendo, pues eso dices tú. 14. Y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. 15. Pues algunos de los judíos mataron a los profetas y otros incluso mataron al Señor Jesús. Ahora también nos han perseguido a nosotros. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad. Versículo 16. Al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación a los gentiles, cuando hacen esto siguen amontonando sus pecados, pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado. Ahora, después de explicar, hermanos, describir y defender su propio ministerio, los misioneros repasaron la respuesta en Tesalónica. Volvieron a dar gracias a Dios por la persecución de la palabra. Por la recepción de la palabra. Ahí los creyentes, ahí recibieron la palabra predicada, como la palabra de Dios. No como palabra humana, sino como la palabra de Dios. Y aquí vemos que la predicación de la palabra de Dios, si es una predicación fiel, es para el pueblo de Dios. No por ser de este ministro u otro, sino porque es una exposición fiel de lo que es la palabra de Dios. Y no solamente recibieron, sino también mostraron evidencia continua de su operación en su vida. Y tenemos el paralelo. Los misioneros mostraron la genuinidad de su fe, siendo fieles en medio del sufrimiento. Así también hicieron los creyentes en Tesalónica. Hermanos, ¿qué se espera cuando les predicamos la palabra? Que ustedes se conviertan en predicadores de la palabra también. Ahí donde están, en su trabajo, con sus vecinos, en el campo, en la ciudad. Y aquí el soportar la oposición de sus compatriotas, ellos imitaron la iglesia de Judea, que también sufrieron la oposición de sus compatriotas, los judíos. Hoy, jamás tendrás excusa
de que no se te predicó la palabra de Dios. De manera limitada si quieres, de manera defectuosa. No porque la palabra sea defectuosa o limitada, sino porque el que la predica es finito, es pecador. Pero quizá hoy el Señor te esté preparando tu corazón para que en un mes, 5 años, 10 años, esa palabra que estás escuchando hoy sea la semilla que dé fruto cuando venga la aflicción, cuando venga la pérdida. ¿Cómo vas a reaccionar cuando tengas la pérdida del ser amado que más amas? ¿Cómo vas a reaccionar cuando de manera intempestiva pierdas lo que más valoras? Tu salud, tu belleza, tu inteligencia, tu posición en el trabajo, la economía. ¿Qué vas a hacer? Hoy el Señor ha sembrado su palabra para preparar tu corazón. Pero no es la única manera de traducirlo. Tenemos que reconocer que en los textos en griego que tenemos del Nuevo Testamento en general no tienen puntuación, no tienen puntos, no tienen comas, etc. Entonces, incluir puntuación es una interpretación algo necesario si es que vamos a traducirlo al español o a algún otro idioma. La otra oposición es quitar la puntuación. La otra opción es quitar la puntuación y seguir leyendo como el mismo enunciado, no como dos separados. Sería así: ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos que mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, etc., etc. Y leyéndolo así, simplemente quitando la puntuación y siguiendo en una descripción, no todos los judíos, sino los judíos que participaron en la muerte de Jesús y anteriormente la muerte de los profetas que expulsaron a los misioneros y que no agradan a Dios y se oponen a la humanidad por su oposición a la predicación del Evangelio. No te extrañe que sean tus propios compatriotas, torreonenses, coahuilenses, tu propia familia, quien termine rechazándote por seguir el Evangelio de Cristo. Es un patrón, es una condición de este mundo caído. Versículo 16, la última frase. Al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación a los gentiles, cuando hacen esto siguen amontonando sus pecados, pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado. Es difícil entender la referencia aquí, porque todavía Jerusalén no había sido destruida. El templo todavía no había sido destruido. Entonces es difícil de entender cuál es la referencia a esta ira de Dios que ha venido sobre los que mataron a Jesús y a los profetas que se opusieron al Evangelio. No se entiende claramente. Y así pasa con la gente que una vez estuvo aquí y se alejó. Siguen vivos, muchos de ellos, otros ya no. Pero observa sus vidas y vidas sin propósito. Vidas lidiando, no 1 año, 2 años, 5, 10, 15 años con la enfermedad. Vidas amargadas, vidas tristes. Tuve la oportunidad de compartirlas a ustedes hace tiempo, lo voy a volver a hacer otra vez. El testimonio de una chica que tiene insuficiencia renal terminal en la Ciudad de México. Y da su testimonio. Y ella dice, yo no estoy pidiendo, que sí lo quiero, pero no estoy pidiendo principalmente que el Señor me sane. Me gozo en las aflicciones. Estoy lista, Señor, para que me lleves. Y se dializa lunes, miércoles y viernes. Y tiene gozo en su corazón porque está aprendiendo a tener por pérdida todas las cosas por causa de Cristo. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Aparte de esta dificultad de interpretación, el punto es claro.
La iglesia en Tesalónica llegó a ser un digno ejemplo para otros cristianos, precisamente porque los misioneros fueron de esa iglesia, fueron dignos de ser imitados. Hermanos, imítenos a nosotros en lo bueno. Acompáñenos a la iglesia, a la escuela de formación cristiana. Estén a tiempo en la oración, estén a tiempo en la predicación. Estén atentos. Luchen con su carácter, con su flojera, con su sueño, lo que sea. Participemos en las actividades de la iglesia, en los diezmos, en las ofrendas. En eso imítenos. O nosotros los imitamos a ustedes. En todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto, en esto pensad. Los misioneros les comunicaron y les demostraron la fe cristiana genuina. Y ellos continuaron en lo que vieron y experimentaron y observaron y escucharon. Aquí la gran importancia de fundar iglesias sobre bases sólidas, porque esas iglesias van a seguir en lo mismo que recibieron de los misioneros. Entonces tenemos un tipo de sándwich. Tenemos el capítulo 1, gracias por las iglesias. El capítulo 2, 1 al 12, el ejemplo de los misioneros. Luego el 13 y el versículo 13 y 16 al 16, otra vez gracias por esa iglesia. Esa iglesia digna de imitarse. Había imitado a los misioneros dignos de imitarse. Pero podemos ir un paso atrás y debemos hacerlo porque los misioneros no fueron la fuente, sino que ellos también habían recibido el ejemplo ¿de quién? De Jesús. En el 1:6 dice, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesús. Fueron fieles en medio de la oposición y Él cumplió con su tarea de redimir a su pueblo a pesar de toda la oposición que recibió desde el principio hasta la conclusión de su ministerio. Por lo tanto, el ejemplo por excelencia es Jesús mismo, así como el autor de la carta a los Hebreos lo expresó en Hebreos 12:3. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no se cansen ni desmayen en su corazón. Este llamado es para ti y para mí. Imita a Cristo. Pero ¿cómo vas a imitar a Cristo si no lo conoces? A través de permanecer en la palabra de Dios, a través de involucrarte en las actividades del estudio en la iglesia, a través de estar atento y llevar tu carne a la obediencia a Cristo aquí, ahora. Por último, les hago esta pregunta. ¿Cómo están? ¿Y cuál es la respuesta inmediata? Bien, yo estoy bien. Pero es una respuesta irresponsable de tu parte y de mi parte. Porque ¿cuántas necesidades tenemos? Muchas. ¿Cuánta gente enferma hay en las escuelas? En tu misma casa. ¿Cuánta gente que debería estar mirando a Cristo en toda su majestad se está viendo a sí misma y tiene desilusión, hartazgo, fastidio, quiere morirse, aún conociendo de Cristo? No hay gozo de Dios en su corazón ni en su mirada. ¿Cuánta gente que se dice cristiana tiene por expresión facial derrota, tristeza, angustia, desilusión, dolor, pasado que me atormenta? ¿Cómo están? Se vale decir estoy triste. Se vale decir estoy necesitado, oren por mí. Se vale decir ayúdame, Señor. Se vale decir estoy perdido. Esa es una respuesta de humildad y dependencia del Señor. Una respuesta de soberbia, autonomía. Estoy bien.
Yo no necesito de ustedes. Yo estoy más allá del bien y del mal. Te recuerdo que Dios no te creó así. Dios te creó para estar ¿en qué? En comunión con Dios y con tus hermanos, para que sobrelleves las cargas unos con otros. Es que es un pensamiento perverso pensar que si me descubro ante ustedes, me van a atacar. Quizás sí. Y si me atacas, pues revisa tú en quién estás confiando. ¿Cómo estás? Cuando hay una distancia geográfica en una relación entre dos personas, dos preocupaciones pueden surgir en sus mentes. Una pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? Dos enamorados, ¿no?, que viven en diferentes ciudades, se preguntan constantemente esto. Cuando dos esposos se separan, cuando los hijos se separan con los padres, ¿cuál es la pregunta común? ¿Cómo estás? ¿Cómo está nuestra relación? ¿Estamos bien? Y otra preocupación es, ¿cómo estás tú? ¿O cómo están ustedes? Es decir, ¿cómo está la relación? ¿Y cómo están las otras personas que están en esa relación? Y puede ser que no haya ningún problema, pero la distancia crea incertidumbre que puede ser resuelta solamente por medio de la comunicación más directa y mejor que pudiese existir. Y esas dos preguntas, hechas en esta sección y luego contestadas en la siguiente sección, la primera pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra relación? Esto lo registra 1 Tesalonicenses 2, del 17 al 20. Y con eso termino esta disertación. Dice el versículo 17, o síganlo en sus Biblias. Amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. 18. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo. Y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. 19. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes. 20. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Y pareciera cosa de mentira, pero yo me gozo en ustedes al verlos aquí. Yo me gozo en ustedes cuando sus ojos son alumbrados por la palabra de Dios. Yo aplaudiré con las orejas cuando mi hijo diga, Señor, tú eres mi Señor y mi Dios. Yo aplaudiré a tambor batiente cuando vea a esos huesos secos vivir una nueva vida. Tengo cara de perro, pero buenos sentimientos, por la gracia y misericordia de Dios. Los misioneros desearon ver a los tesalonicenses creyentes otra vez. Acuérdense de que Pablo y sus compañeros desaparecieron de la noche a la mañana, instados por los creyentes en Tesalónica. Y aunque no hay evidencia de que los creyentes tesalonicenses estuvieran criticando a Pablo y a sus compañeros, no había manera de saber seguramente. Sin comunicación, los misioneros expresaron su gran deseo de verlos. Y Pablo enfatizó su deseo personal de verlos. Y él dice, yo una y otra vez quise ir a verlos, pero de alguna manera desconocida por nosotros, Satanás puso obstáculos en su camino que impidiera a que regresaran. Y luego los misioneros expresaron su actitud hacia los creyentes y queriendo saber cuál era la actitud de ellos hacia los misioneros, ellos expresaron su deleite en la forma de una pregunta retórica, con una segunda pregunta y luego una respuesta. La primera pregunta es, ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? Luego la contesta en otra pregunta, ¿no lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Y luego la respuesta declarada positivamente, pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Preguntaron, ¿quién sería en ese día cuando Jesús regresará?
¿Quién sería su esperanza, su gozo, su corona, su jactancia o corona de gloria? Y aquí se enfocaron en su propia satisfacción y reivindicación ante el Señor en su venida. Ellos están confiados de la obra de Dios en los tesalonicenses. Yo estoy confiado, hermanos, en que aquel que comenzó la obra en ustedes, la consumará en el día de Jesucristo, para gloria de Dios, no para gloria del pastor o del nombre de la iglesia o de los miembros, es para gloria de Cristo. Pero me gozo en ver el avance de los cristianos, en ver que Cristo está siendo formado. Así fuera una sola persona. Es un gozo, es una alegría, porque el trabajo no es en vano, porque esto no tiene precio. Y aquí se enfocaron en su propia satisfacción y reivindicación ante el Señor en su venida. Ellos también confiados de la obra de Dios en los tesalonicenses. Hermanos, prefiero equivocarme por servir al Señor y que el Señor me discipline y me corrija en lo que está mal en mí, que cuando Él venga me diga, no te conozco, maldito, hacedor de maldad. Prefiero insistir en buscar al Señor y estar aquí de manera limitada, de manera imperfecta, que cruzarme de brazos y decir, no, es que tú eras muy exigente en lo que tú pedías. En esta sección los apóstoles están agradeciendo, los misioneros están agradeciendo y estuvieron confiados en que ese gran día iban a poder referirse a los tesalonicenses como la evidencia de sus ministros fieles y por tanto gozarse y regocijarse en ese día y en el presente en la esperanza de ese gozo futuro con similar confianza. ¿Qué gozo va a ser el poderlos ver a ustedes en el cielo? ¿Te acuerdas? Cuando estábamos ahí en Torreón. Qué tristeza es que no veamos a muchos en el cielo. Porque te engañaste a ti mismo pensando que eras elegido de Dios. Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día de venir ante el Señor y decir, Señor, ten piedad de mí. Hazme a tu hijo, hazme tu hija. Yo anticipo poder referirme a la iglesia, Príncipe de Paz de Torreón, Coahuila, México, como mi esperanza, mi gozo, mi corona, mi gloria en la presencia del Señor cuando Él venga. Porque veo contundentemente la evidencia de la obra de Dios en esta iglesia, así sea una sola persona. Y he tenido el privilegio de estar con ustedes, de ser parte de este nuevo nacimiento, de este crecimiento. Así que tenemos la mitad de la ecuación, hermanos. Tenemos la actitud de los misioneros hacia los tesalonicenses y tenemos su deseo de verlos para saber cuál es la actitud de los tesalonicenses hacia ellos. Y luego hace la segunda pregunta, ¿cómo están ustedes? Versículo 3, 1 al 5, lo voy a leer. Por último, cuando yo no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas. 2, enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe. 3, y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. 4, aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían y así sucedió como bien saben. 5, por esta razón, cuando yo ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si su fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador les hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiese sido en vano. No aguantando su preocupación más, causada por la separación, Pablo y quizás Silas se quedaron en Atenas y enviaron a Timoteo de vuelta a Tesalónica. Y es probable que Timoteo atrayera menos atención, siendo un medio gentil
y también siendo menor que Pablo y Silas, y no tan visible en la primera visita a Tesalónica, un jovencito todavía. Y aún así siendo menor, él fue con plena autoridad como hermano de Pablo y de Silas, como un colaborador de Dios. Así lo llama nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. Y su misión fue establecer y animar la fe de los tesalonicenses. Versículo 2, y enviamos a Timoteo para que él los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alimentara en su fe. La gran preocupación fue sus tribulaciones que habían sucedido, dice el versículo 3, y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Y aquí los misioneros les recordaron de su enseñanza estando con ellos. Acuérdense que la iglesia nació en sufrimiento. Y aquí les recuerda diciendo, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Esto es lo normal para los cristianos. No huyas del sufrimiento. Abraza el sufrimiento. Hazte amigo del sufrimiento. Porque Cristo también lo venció. Nos enfermamos y ¿qué es lo primero que oramos? Sáname, Señor. Y no es que esté mal eso, pero estaría mejor, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, forma en mí el carácter de tu Hijo Jesucristo. Y si quieres sanarme, que así sea. ¿De qué te sirve estar sano o sana si no estás santificándote? ¿De qué te sirve tener hijos e hijas sanas si no son salvos? Y no estoy diciendo que no busquemos estar sanos, ¿eh? Es normal. Jesucristo lo dijo, en el mundo tendremos aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. No confíen en el mundo, no miren la aflicción, mírenme a mí, confíen en mí. Y aquí el versículo 4 hace referencia a la enseñanza anterior. Aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían, y así sucedió, como bien saben. 5. Por esta razón, cuando yo no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador les hubiese vencido y que nuestro trabajo hubiese sido en vano. Como hemos visto constantemente, ahora la iniciativa de ley que hay en el gobierno es que los predicadores, los sacerdotes o cualquier entidad religiosa puede y debe ser censurada por el gobierno federal. Es una iniciativa de ley. ¿Qué implica esto? Que los púlpitos no van a poder predicar el evangelio como debe predicarse. Que va a ser el gobierno que va a tener la autoridad para vetar, castigar, sancionar a quien predique. No solo estamos llamados a denunciarlo, estamos llamados a resistirlo. Porque si no predicamos el evangelio, ¿qué sentido tiene que estemos aquí reunidos? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto no es nuevo. Ya sucedió en la iglesia primitiva, ya sucedió con muchos cristianos a lo largo de la historia. Lo vuelvo a repetir, mucha libertad actual nos hace daño porque la usamos para gastarla en nuestros deleites, en nuestras pasiones. Estamos llamados, hermanos, enfatizando que nada está fuera de lugar, todo es normal para la vida cristiana, pero aún así, preocupados por, como dicen, temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiese sido en vano.
Aquí preocupado por el tentador, frecuentemente utiliza Satanás el sufrimiento para deshacer los efectos del ministerio cristiano, para socavar la fe del cristiano. ¿Cuántas veces te ha pasado? Has tenido una dificultad, una enfermedad, y lo primero que mengua es tu fe en Cristo. Satanás sabe bien eso. Satanás está ahí listo para susurrarte a tu corazón y a tu oído. Mira cómo te paga Dios ahora que le estás buscando. Mira cómo te trata Dios ahora que has dispuesto a seguirle. Podemos pensar en el caso de Job y la herramienta que intentó utilizar para instigar a Job a blasfemar a Dios. Fue el sufrimiento y es una de sus herramientas favoritas. Y por eso los misioneros preguntando, ¿cómo están ustedes? Sabemos que están sufriendo. Les decíamos que iban a sufrir. Pero en el momento de sufrir, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está su fe? Por eso enviamos a Timoteo para que les anime, para que les fortalezca en su fe y para que no decaiga su fe. Para que podamos saber cómo están ustedes. Pensando en esta técnica de Satanás, el tentador, podemos observar que es una herramienta, es su herramienta favorita que él utiliza. Por eso cuando estés sufriendo, comunícate con tus hermanos. Comunícate con el consistorio. Cuando tengas dificultades, pide que se haga oración por ti. No tienes que dar detalles. Pero tampoco seas tan parco o tan parca. ¿Qué tiene? No sé. Que se lastimó una uña del dedo. Cuando tiene que enfrentarse a un examen de cáncer. Deja el orgullo. Deja la autonomía. Deja la soberbia de pensar que te van a atacar cuando seas vulnerable. El que se humilla será exaltado. El Señor mira de lejos a los soberbios. Por el corazón contrito y humillado, Él no desprecia jamás. Hermanos, no es que lo anhele, pero en los siguientes años la condición del país no va a mejorar. Va a ir de mal en peor. Y quizá nos toque ver a nosotros el tiempo en que la iglesia tenga que ser, por instancias del gobierno, cerrada o perseguida. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Hoy es el día de prepararnos y decirle al Señor, Señor, forma en mí el carácter de tu Hijo Jesucristo, como dice la canción. Que mi vida cristiana no sea una vida miserable, una vida cómoda, una vida frágil. Que si se me poncha la llanta del coche, si me siento enfermo, si cambió el clima, si hace frío, si me dio temperatura, etc., 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 yo venga a servirte. Como un resultado, como una convicción de que tú eres mi Señor y mi Salvador. Satanás te conoce bien, pero Cristo es tu Rey y tu Señor. Muchas veces es contraproducente. A veces tiene éxito Satanás. Por eso es la preocupación de los misioneros. A veces el sufrimiento sí debilita la fe de los cristianos. Pero eso es lo asombroso, hermanos. Que a pesar del sufrimiento, a pesar de la debilidad, tu fe es fortalecida. Ese es el resultado del Espíritu Santo en tu vida. En este 2026, un buen propósito es, Señor, permíteme estar en la casa, en tu casa, todos los días de mi vida. En los siguientes versículos de las próximas semanas, vamos a ver cuál es el efecto que tuvo en los tesalonicenses esta dificultad. Pero mientras tanto, es tu responsabilidad y es mi responsabilidad creerle al Señor Jesucristo.
Aunque no haya pastos, aunque no haya vacas, aunque no haya sembradíos, con todo ¿qué? Me gozaré en el Señor. Gózate y alégrate porque tienes pasto, porque tienes vacas, porque tienes provisión del Señor. Pero que eso no llene tu corazón. Que eso no te distraiga de lo más importante. Tu lealtad, tu obediencia, tu pertenencia. ¿A quién? A Cristo. Estamos llamados, hermanos, a dejar a un lado lo que te distrae, lo que te desenfoca de Cristo, para enfocarte en Cristo. Y solo así estarás preparado para enfrentar incluso tu muerte con gozo, con esperanza, con alegría, cantando en medio de la tribulación y la dificultad, gozándote en medio del dolor y del cáncer o de lo que tú o yo muramos. El gozo del Señor es tu fortaleza. Y si Dios te ha dado a Cristo, te dará todo lo que necesites en esta tierra y en la venidera. Oremos. Te bendecimos en esta hora, Señor. Reconocemos que es tu obra y no la nuestra. El resultado de una fe firme, una fe verdadera. Somos débiles, somos convenencieros, somos frágiles criaturas. Pero es tu Espíritu Santo quien nos fortalece y nos fortalecerá para seguirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Afina nuestro corazón. Corrige lo deficiente en nosotros, Señor. Transforma nuestro carácter. Transforma nuestros afectos y deseos. Y que nuestro tesoro esté donde tú estás, donde tu Hijo Jesucristo está. Que podamos poner por obra y práctica, tener por basura, por desecho, por pérdida, todas las cosas que este mundo ofrece. Que podamos insistir en buscarte solo a ti con todo nuestro corazón y toda nuestra mente. Que aquellos que han escuchado tu palabra por muchos años, que no son tus hijos, te suplico, Señor, extiendas tu pacto en ellos y en ellas. Hazlos nacer de nuevo, resucítalos por medio de la obra de tu Espíritu Santo, por medio del Evangelio, por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Encomendamos las vidas de aquellas personas, Señor, que no te conocen, para que te conozcan y tengan una nueva vida. Para aquellos que te conocemos, afirma nuestros